Listo, regresemos. Bueno, entonces seguimos en esta parte que vamos a hablar acerca de los dilemas éticos en la terapia sistémica, ¿no? Entonces, eh, quiero empezar, y seguramente quien tiene muy presente a este autor, que es Rocío, ¿no? Recordarás que está este autor que se llama Branford Kinney, que es constructivista, tiene un tema ahí bien interesante sobre la cibernética, él ha trabajado varios temas sobre el construccionismo, perdón, principalmente. Y una de sus frases que ha sido, yo creo, el One Hit Wonder, ha sido esta propuesta de que el mapa no es el territorio, ¿no? Como una metáfora acerca de que aquellas cosas que decimos epistemológicamente no necesariamente representan la realidad. Hay que tener en cuenta que hay realidades que están de alguna manera parcializadas. Y eso es muy bueno, eso es muy padre, porque nos ayuda a entender que hay un principio ético ahí, que lo ético es una relación intersubjetiva. En esta relación intersubjetiva, tanto converge lo que yo concibo como lo que conciben las demás personas, pero lo voy a ir tratando poco a poco, ¿no? Luego entonces me topé con este libro y voy a hablar de una relación medio conflictiva, un conflicto que digamos, yo me generé al momento de estar leyéndolo y sobre todo ya en el momento en que yo me encuentro, ¿no? Porque si bien les estoy diciendo que las realidades son construidas intersubjetivamente, eso implica que tenemos que hablar de nuestras propias realidades para saber de dónde construimos la realidad, de dónde hablamos, ¿no? Entonces, nuevamente, yo tengo que partir de cuáles son mis sesgos. Mis principales sesgos, o sí vamos a ponerle como esta parte como sesgada, ¿no? Viene de mi experiencia como una persona cis, homosexual, de clase media, con estudios universitarios que vive en la Ciudad de México. Entonces, a partir de ahí yo estoy mirando la realidad. Estoy partiendo de que mi propia experiencia corporal es una experiencia que traza una serie de mapas de violencias, mapas de discriminación, mapas que performan mi identidad, ¿no? Cada cuerpo, y de ahí ya es una noción de Donna Haraway, cada cuerpo es un rastro de un mapa que está trazado por todos estos componentes, de todos estos ejes de discriminación y también de privilegio. Entonces vamos a partir de esa idea. Entonces Marcelo Pacman, al momento de toparme con este texto que se llama Palabras que permanecen, palabras por venir, él sitúa cosas interesantes. Evidentemente, él no va a tener esta postura de sesgos interseccionales como los que les estoy presentando. No tendría por qué, y ahorita les voy a decir por qué. Y en el texto, donde trata de ilustrar precisamente este rollo de la micropolítica y la política en psicoterapia, él, yo creo que trató de hacer un ejercicio cognitivo, se le agradece, pero yo creo que pudo haber hecho más, donde trata de situar que la micropolítica, si bien no es la política de lo chiquito, sino que de lo invisible, de lo cotidiano, sitúa como aquellas reglas que de alguna manera limitan el proceder terapéutico. Él lo llama así. Y que por eso esta parte poética es la parte que sitúa la libertad, la toma de decisiones, la toma de conciencia que tiene él o la terapeuta. Y después hace como toda una derivación filosófica de diversas escuelas, entre ellas pues tiene que ver con estas escuelas desde las más arcaicas o las más clásicas, más arcaicas, perdón, como la aristotélica, donde evidentemente nos está hablando de una ética, pues de una ética de las virtudes. Aristóteles en Ética Nicomaquea lo que nos está hablando de una serie de virtudes humanas para llegar a la eudaimonía. La eudaimonía es aquella felicidad que estamos buscando. ¿Quién no quiere ser feliz en la vida? Esa es la pregunta, ¿no? Y hace como una apuesta teórica muy linda acerca del daemon, que es ese diálogo interior que uno tiene, ¿no? Y uno no tiene que perder el daemon. Entonces, Marcelo hace su esfuerzo
por entrar a las escuelas clásicas y contemporáneas de filosofía, evidentemente no va a citar a las feministas, cosa que yo le veo con un grave error, porque es ahí donde sería su talón de Aquiles desde esta mirada interseccional que yo les quiero compartir, ¿no? Entonces, le fue mal en mi crítica, por así decirlo, Marcelo Pacman, porque yo había terminado de leer este precioso libro que se llama, que desde Virgin Despentes, La teoría del King Kong, donde ella, lo primero que hace en esta ética feminista, ella situada desde el feminismo, de un feminismo muy crítico, por cierto, y también con elementos del feminismo liberal, ella inicia con aquello que quiero que empecemos a ir trabajando, ¿no? Que es una ética que busca una reflexión desde el lugar en el que nos encontramos. Una ética donde precisamente diga y deje muy en claro desde dónde miramos la realidad, pero no desde un apartado relativista y romántico que muchas veces suele pasar en los programas de terapia familiar. Virginia Despentes en su prólogo, o bueno, ni siquiera es el prólogo, creo que es una introducción muy frontal, donde ella escribe lo siguiente, ¿no? Y creo que a algunas de ustedes se los pude leer en la clase, pero voy a aprovechar para volverlo a hacer, ¿no? Ella los llama tenientas corruptas. Ese es el inicio. A partir de ahí es fabuloso lo que sigue, ¿no? Y ella pone esto, ¿no? Escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las malfolladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. Y empiezo por aquí para que las cosas queden claras. No me disculpo de nada ni vengo a quejarme. No cambiaría mi lugar por ningún otro, porque ser Virgin Despentes me parece un asunto más interesante que ningún otro. Me parece formidable que haya también mujeres a las que les guste seducir, que sepan seducir y otras que sepan casarse, que haya mujeres que huelan a sexo y otras a la merienda de los niños que salen del colegio. Formidable que las haya muy dulces, otras contentas en su feminidad, que las haya jóvenes, muy guapas, otras coquetas y radiantes. Francamente, me alegro por todas a las que les convienen las cosas tal y como son. Lo digo sin la menor ironía. Simplemente yo no formo parte de ellas. Y esto es lo que me encanta porque da la posibilidad de enunciarse desde un lugar incómodo, desde un lugar donde de alguna manera yo al leerla, yo digo, siento gran empatía y gran conexión al momento de decir, yo donde estoy escribiendo es desde el ser marica, ¿no? Desde el excluido de las formaciones de terapia familiar hegemónicas, ¿no? Y no vengo a quejarme, sino que vengo precisamente a traducir muchos de los textos de los cuales nos han excluido a los maricones, a las lesbianas, a las mujeres trans, por ejemplo. Entonces yo creo que ese es el principio para entender una ética diferente. Teresita de Barbieri, ella ya lo había dicho en un texto que me parece fabuloso, no me acuerdo bien el nombre. Ella lo que decía era precisamente que es interesante cómo cuando las personas, digamos, de la diversidad sexual, las personas transexuales, las personas afroamericanas, se empiezan a incluir en los círculos de construcción filosófica, uno de los principales eslabones o de pilares que se empiezan a tambalear es la forma ética en la cual construyeron sus teorías. Porque empiezan a notar que es ahí donde no hay una coherencia, pues, con ese deber. ¿De qué estaba hablando Aristóteles cuando estaba hablando precisamente de las virtudes, por ejemplo? ¿De qué tipo de hombres? ¿No? Él estaba hablando precisamente de un hombre muy específico y que hubiesen autores que nuevamente reconozcan o que reutilicen, rebauticen la teoría de Aristóteles, pues vuelve a ser como esta reproducción nuevamente de esas omisiones, ¿no? Y me parece súper interesante. A mí me gusta mucho. Ay, porfis, apaguen su micrófono.
Angie, apaga tu micrófono, porfas. Entonces, ella dice, del mismo modo que la figura del perdedor social, económico, político, prefiero los que no consiguen lo que quieren por la buena y simple razón de que yo misma tampoco lo logro. Ajá. Eh, y porque en general el humor y la invención están de nuestro lado. Cuando no se tiene lo que hay que tener para chulearse, se es más a menudo más creativo. Y es ahí donde yo diría, ahí es nuestro lugar donde construimos esta ética. La estamos construyendo desde lo que nos han dejado, desde lo que no nos permitieron hacer. Y por eso vamos a tener una serie de dificultades para encontrar gente aliada a el movimiento. Y entonces vemos que la ética a la cual nos vamos a estar acercando es una ética crítica. Y ahorita voy a irlo definiendo cada vez más. Nuevamente, al momento de yo encontrarme haciendo la maestría en terapia familiar, no, en maestría no, estaba haciendo la maestría en medicina social, perdón. Al hacer la maestría en medicina social, uno de mis últimos seminarios fue sobre bioética y me la dio quien es, bueno, yo creo que es mi crush intelectual y lo digo abiertamente, que es un profesor mío, que el tipo sabe de todo. O sea, es una persona estudiada, es una persona que ha trabajado mucho el tema de la bioética, mucho el tema de la libertad sexual de las mujeres, de la diversidad sexual. Entonces, creo que tiene ahí un empuje y tiene una forma de analizar cómo las intervenciones clínicas y médicas han hecho del espacio precisamente clínico, pues un espacio precisamente de opresión y subversión, ¿no? De opresión principalmente, perdón. Entonces, vemos que en la parte de uno de los ejercicios finales es tener una publicación. Tuve la posibilidad de publicarlo, este texto, en el 2016. Claro que le van a notar una serie de errores, de los cuales ahora me arrepiento. Estoy buscando la posibilidad de arreglarlo o ampliarlo, que sería, yo creo que lo mejor. Entonces, el texto se llama Bioética, Feminismo y la Dignidad de las Mujeres, Proceso Social y Cambio de Valores en las Terapias Familiares. Quiero empezar desde ahí porque ya les dije cuál es mi posicionamiento, desde dónde están mis sesgos interseccionales, que lo que diga aquí no busco la generalización, sino que busco la subversión, busco ampliar la normatividad dentro del espacio terapéutico y busco también ampliar los ejes de discusión de aquellos que no somos representados en las tecnologías de la psicología como la terapia. Entonces, tenemos que ver en un primer momento las diferencias claves entre moral y ética. Entender que la moral está configurada en cada grupo social, en cada grupo cultural y que define lo bueno y lo malo de cada grupo. Y la ética es como un segundo nivel de pensamiento que va a cuestionar si aquello que decíamos que era bueno es lo correcto y aquello que decíamos que era malo es lo incorrecto. ¿Por qué creen que el movimiento feminista y evidentemente el movimiento LGBT son movimientos que se les considera como movimientos contraculturales? Porque son movimientos precisamente que se posicionan desde éticas cuestionadoras y críticas, donde si dicen, es que lo bueno desde de la cultura, vamos a ponerlo así, por decirle un nombre, la cultura mexicana, para ellos lo bueno era el casarse y tener hijos. Es decir, una lógica de la sexualidad como un medio reproductivo bajo un discurso biologicista de preservación de la especie. Donde la ética, vamos a ponerlo así, porque hay un libro también fabuloso, se llama Ética Marica, donde va a decir, ¿es neta? O sea, pensar así es lo Mamá, correcto. albarca es que ocupa, ¿no? Albarca. Albarca es el lugar. Ay, albarca. perdón. Abarca. Albarca. Angie, por favor, quita tu... A ver, yo te quito el micrófono, no te apures. Ya. Perdón, pero es que me distraen. Perdón, solo un segundo. Es que discúlpenme todos, por favor. No sé qué está pasando porque sí solito se está quitando el silencio. Discúlpenme, por favor, todos. Sí, perdón, es que si no yo me distraigo también. Bueno, entonces,
¿Dónde estaba? Ah, sí, en la parte de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, en esta parte va a haber un cuestionamiento. ¿Y cómo sabemos dónde están estos dilemas? En básicamente las relaciones y las interacciones continuas, las interacciones diarias con las y los individuos, ¿no? Que están a nuestro alrededor y que básicamente tendríamos nosotros, nosotras, una responsabilidad de analizar adecuadamente qué es lo que está pasando en cada caso. Por ejemplo, la ética no es solamente una serie de códigos o manuales o guías. No es solamente eso. Entonces, en ese sentido, lo que se tiene que hacer es analizar adecuadamente lo que tenemos, digamos, a resolver, ¿no? Por ejemplo, aquí, la moral. Vamos a poner este ejemplo. Fernando acude a consulta con su bebé de 3 meses, de los cuales lleva 2 días con llanto continuo tras una caída de la cama. Él le solicita al terapeuta que le enseñe cómo controlar el llanto del bebé para que él pueda descansar. Aquí pareciera muy obvio la respuesta de que, o sea, ¿cómo es posible que este individuo venga con esa solicitud? ¿No? No sería una solicitud terapéutica, pero los hay allá afuera, continuamente. Entonces, desde una noción moral, este hombre considera que es algo bueno lo que está solicitando, pero no necesariamente es lo correcto, ¿ok? Porque tiene un argumento utilitarista, es decir, utiliza la terapia como un medio para llegar a un fin, utiliza las circunstancias para él estar tranquilo, ¿no? Y no hacerse cargo de lo que es su responsabilidad. Vamos a ver otro ejemplo. El novio de Berenice, de 23 años de edad, no utilizó preservativo y ella se realizó un aborto con una comadrona. Él la lleva a terapia para que acepte su culpa por haber abortado. Entonces aquí podemos entender cómo funciona un poquito esta conclusión, esta lógica de este individuo. Él considera que es algo bueno, pero no es correcto. Y su argumento es utilitarista totalmente, ¿no? Entonces, a ver, nada más déjenme leer los mensajitos porque me empezaron a inundar de mensajes. Bueno, a ver acá, formación, estoy intentando, ajá. Facebook. Ay, Dios mío. Ahorita ya respondo, ¿eh? Bueno, los que no pudieron conectarse se pueden conectar en, bueno, pueden ver la clase en la página para que le digan a las y los compañeros, ¿no? Que están ahí tratando de conectarse. ¿Qué pasó? Ay, ya. Bueno, entonces, sigamos con la clase. La moral, nuevamente. El terapeuta, aquí viene otro elemento, ¿no? Que pareciera que analizamos a las personas, pero ahora tenemos que analizar también al terapeuta, a él o la terapeuta. Aquí dice, el terapeuta se niega a darle terapia a una chica trans porque considera que primero debe ir con un psiquiatra a que le trate su disforia de género. Y desgraciadamente el código en el DSM-5 todavía está lo que es la disforia de género como una categoría patológica a tratar con las personas trans y que en su momento histórico, disforia de género le sirvió a las personas trans para acceder al servicio de salud y acceder al tratamiento hormonal. Pero actualmente ya es un acto de discriminación. Entonces, aunque él considere que es algo bueno, no necesariamente es lo correcto. Y su argumento está situado en el esencialismo, es decir, que hay una esencia en términos biológicos que dependiendo de tu anatomía y de tu fisiología, pues hay una conexión directa con tu identidad psicológica. Entonces, ese es un problema. Luego, entonces, tenemos lo siguiente. El terapeuta se niega a usar los pronombres femeninos en la intervención con una persona no binaria,
pues considera que mientras no cambie sus papeles, le llamará por su pronombre legítimo. Nuevamente, es otro ejemplo de lo que este terapeuta considera que es algo bueno, pero no es lo correcto. Y es un argumento nuevamente esencialista. Entonces, aquí cuando identificamos qué es lo correcto y lo incorrecto, entendiendo lo bueno y lo malo de cada cultura, veíamos que en el relativismo cultural evitaba que hiciéramos una crítica precisamente a este tipo de afirmaciones o este tipo de aproximaciones que tienen muchas personas actualmente, que dicen que empiezan a justificarlo por, pues ahora sí, su propia creencia personal, pero no necesariamente es algo correcto, pues. Y aquí, ¿cuál es nuestro deber? Pues viene siendo acá la denuncia, ¿no? No una cuestión de que, pues es que es mi colega y no le voy a denunciar por ser, ¿cómo se llama? Una persona que discrimina. Claro que sí, ¿no? Por más que digas que es parte de mi creencia cultural, sí, pero esa persona se está viendo afectada por esa creencia que tú tienes, ¿no? Entonces, entendemos algo importante aquí, que la ética juzgará lo que se hace, lo que se estudia, cómo se estudia en la relación en este espacio específico, terapeuta-consultante. Por eso empecé con Virginie Despentes, porque Virginie Despentes nos brinda un cuestionamiento de qué es lo que se hace culturalmente con las mujeres, lo que se estudia. En algún punto ella menciona es que pareciera que a las víctimas de violación, porque ella en el texto va describiendo que fue víctima de una violación, ella dice es que se espera por parte tanto del equipo de salud como agregados, otros agregados, que la víctima sea una buena víctima, que tenga un comportamiento sumiso, que no esté molesta y que espere lo mejor de la instancia de salud, cuando no puede ella quedarse en ese estado. Ajá. Entonces, es uno de los puntos de los cuales vamos a estar cuestionando. Y la bioética es un área que estudia todos los organismos vivos, o al menos que estudia todas las intervenciones humanas sobre los organismos vivos, lo que tiene que ver con lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Es decir, la bioética junto con la ética también va de la mano con la ley. No necesariamente es una relación causa-efecto entre que la ética va conectada directamente con la ley, pero sí tiene una cercanía, porque ni todo lo ético es legal y ni todo lo legal es ético. Ajá, hay que entender esto. Entonces, si yo me estoy enterando que una familia está cometiendo actos de discriminación, sí tengo yo un deber con la persona menos afortunada en ese espacio, en ese contexto familiar. Sí tengo que hacer algo. Y no se puede quedar en la custodia que da el relativismo cultural de decir, es que ese no es mi tema porque ese es un tema, pues es que es un tema de sus creencias. Su sistema de creencias lo permite, pues ni modo. Claro que yo tengo que hacer una intervención ahí. Luego entonces, también tenemos que este proceso va a revelar elementos que están en contraposición de los valores del terapeuta frente a los valores del o la consultante. Entonces, sí, ¿qué es lo que pasa si no tenemos una diversidad de valores éticos dentro del espacio de la terapia familiar? Cuando el 80% o el 90% de los textos están escritos por gente blanca, europea o americana, por ejemplo. ¿Qué valores nos están transmitiendo? ¿Qué representación de problemáticas familiares nos están brindando? Ajá, ¿de qué nos están nutriendo, por ejemplo? Entonces, ese es un tema que se tiene que ir discutiendo poco a poco. Entonces, o básicamente también entender los derechos de él o la consultante frente a las obligaciones de él o la terapeuta. Estos problemas pueden ser de orden religioso, económico o cultural. Entonces, si nos regresamos al punto de partida de que la lectura tiene que ver con lecturas críticas desde los movimientos sociales académicos como lo LGBT o movimientos feministas, tenemos una mirada que va a interrogar a los autores clásicos, porque está interrogando desde sus posicionamientos éticos.
y evidentemente ilustrando sus posicionamientos políticos. Por eso aquí la terapia la tomamos muy en serio en términos de que lo personal es político y lo político es personal. Porque lo que se diga allá afuera sobre mi persona, por ejemplo, lo que no se diga, por ejemplo, de las personas homosexuales, evidentemente tiene un impacto con mi persona. Porque yo no puedo estar seguro que todos los terapeutas sistémicos tienen un entrenamiento sensible a mi condición, que todos lo están haciendo una suerte de asociacionismos, ¿no? De decir, bueno, es que todos son humanos y jamás hay un argumento que demuestre o que esté formulado lógicamente desde mi propia experiencia. O la experiencia de otras personas. Por ejemplo, no es lo mismo, les decía en algunas clases anteriores, no es lo mismo ser una persona homosexual en la Ciudad de México a la Ciudad de Oaxaca, ¿no? Este chico que les decía que se contactó conmigo y me dijo, es que es muy diferente Oaxaca Centro al pueblito en el que yo me encuentro trabajando, donde he sido acosado, me han mandado WhatsApp de amenaza y que pareciera, aunque es el mismo estado, ante los 500 municipios que tiene, cada uno se vuelve totalmente diferente, donde pareciera que se centra la atención en la ciudad de Oaxaca y en el Istmo de Tehuantepec, pero no en donde yo estoy. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Que yo tengo que tener en cuenta cuáles son mis cegueras, tanto de género, de orientación sexual, porque yo tengo un deber con esta persona. Ajá. Y no puedo yo basarme de los principios de la terapia sistémica hegemónica que está escrita con un color muy específico. Por eso les dije que incluso no terminé el libro de Marcelo Pachmann, creo que me quedé en el capítulo 9, aguanté muchísimo, porque todo está escrito en blanco, está escrito en heterosexual, está escrito desde el privilegio. Entonces me incomodó bastante porque, bueno, además yo venía de haber leído a Virgin Despentes con otra formulación, con una formulación crítica, con una formulación incluso de planteamientos secuenciales lógicos mucho más accesibles, ¿no? Que andar recordando a las escuelas tradicionales de filosofía y luego andarle cachando ahí en qué momento conecta con lo terapéutico. Porque cuando lo conectaba con lo terapéutico era ahí cuando había como una serie también de problemas. Pero bueno, ya si quieren luego discutimos el libro completo. Vamos a ver otro caso. Y acá viene una pregunta para con ustedes. Moisés, de 17 años, es una persona cis homosexual con origen étnico indígena. Va a consulta y le solicita al terapeuta que su terapia reconozca sus sesgos de clase social, raciales y heteronormados. Ahora yo les pregunto, ¿el modelo terapéutico del cual ustedes vienen les entrenó para responder esta solicitud? ¿Y de qué manera? A ver, lo abro para que me compartan un poquito más. ¿Eh? No, definitivamente no. Por eso es que en mi caso estoy aquí, porque precisamente se habla, como dices tú, desde el sesgo de los privilegiados, ¿no? Claro. Sí, y bueno, ahí decimos, rotundamente no. Yo me tuve que juntar y de hecho tenemos ahí, afortunadamente, vamos a tener una plática con esta María Bermúdez, que espero pasarles después el enlace. Nos vamos a conectar el domingo, pero el domingo vamos a estar grabando una serie de conversaciones y eso me da muchísimo gusto porque ella ha sido como, pues personalmente, ha sido para mí una gran amiga y también ha sido mi mentora o está siendo mi mentora en estos momentos. Y estamos escribiendo sobre estos temas de multiculturalidad, socioculturalidad y ella es expertísima en el tema. Pero desgraciadamente y a la vez también afortunadamente, tenemos que buscar aliados y aliadas, ¿no? Del tema. Porque si no los hay, si no hay gente que quiera abrir el espacio para que entre nueva información, nunca lo va a haber, ¿no? Entonces creo que es importante tener como en cuenta y reconocer a quiénes son las personas aliadas de todos los movimientos.
ahora ya lo entiendo de una forma más clara. De hecho, si tienen oportunidad, ya sea de ver o de leer The Handmaid's Tale, que se llama, lo tradujeron acá en México como El cuento de la criada, puta, es impactante, ¿no? Pero también ahí muestra la importancia de tener gente aliada a la causa ante tanta opresión y tanta marginación y violencia. En este caso son violencias epistémicas. Entonces, regreso a lo que nos dices, Rocío, sobre precisamente, claro, o sea, no lo vemos, o sea, ¿a poco tus textos ilustran de alguna manera la diversidad? No lo ilustran. O sea, a mí me sorprendió muchísimo leer un texto de una terapeuta afroamericana donde ella decía, es que a mí me da miedo entrevistarme con hombres blancos. Ya, quítenle la orientación sexual. Le da miedo a la terapeuta tener una entrevista con una persona, pues sobre una persona blanca, porque te está ilustrando lo que atraviesa, ¿se acuerdan de que les decía los mapas? ¿No? Atraviesa su propio mapa, que es aquel trazo de su experiencia de vida, y no se va a resolver con terapia. El racismo no se resuelve con terapia. El racismo se resuelve con actos políticos, sociales y con actos de intervención colectiva. Entonces, es legítimo ese miedo. A mí me ha dado miedo entrevistar a hombres cis heterosexuales violentos por mi condición. O sea, yo muy claramente, o sea, estoy cargado de simbolismos que son mapas de mi propia identidad. Y eso marca también mis temores. Pero si yo se lo digo a mi supervisora, lo que me va a decir, trabájalo en terapia. La homofobia no se trabaja en terapia, ¿no? Se trabaja con actos políticos, con actos de denuncia, en caso de que haya un acto. Pero es lo que está incorporado en mi persona. Cuando yo estoy frente a una persona cis heterosexual y que ejerce violencia. O tal vez de que ni siquiera la ejerce, sino que el verme con un varón que se nombra a sí mismo como cis hetero. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias no han sido escritas, por ejemplo, o al menos aquí en México. No, al menos no, yo no lo sé, no he tenido contacto con eso, igual me equivoco, ¿no? Yo esperaría que hubiese mucha gente, mucha banda escribiendo desde estos posicionamientos, pero la realidad es de que son muy pocos, ¿no? Entonces, vemos que hay argumentos que se basan en el esencialismo. Por ejemplo, el decir, ay, es que si todos somos humanos, ahí está, ¿no? La parte del argumento básico. Todos somos humanos, no te preocupes. No puedes tú terminar una frase o iniciar una intervención psicoterapéutica diciendo tal salvajada, porque hay gente que no fuimos consideradas, hay personas que no fuimos consideradas humanas y tuvimos que pasar por un proceso de humanización. Es decir, no portábamos esa esencia, en tanto que no portábamos esa esencia, por eso éramos patologizados, ¿no? Un argumento utilitarista. ¿De qué te sirve, Fausto, tener ese pensamiento? Estás segregando más. No, es un pensamiento precisamente que dice, es que eso no le funciona a la mayor, o una mala interpretación del utilitarismo, donde pensaría, es que el segregar por estas características está segmentando algo que puede ser más amplio. Me he topado con ese tipo de argumentos. No, el utilitarismo usado de esa forma es una falacia. Hay un error en su planteamiento. Y está el argumento de la dignidad humana. Es decir, este argumento que es base de los derechos humanos viene de un principio kantiano, pero evidentemente por la época en la que Kant escribió sus principios éticos, que viene siendo el principio categórico y el principio hipotético, donde dice trata a los demás como, como fines en sí mismo y no como un medio para llegar a un fin. Ajá. Es decir, él no está de acuerdo con el utilitarismo. El problema de Kant es básicamente, nuevamente, su idea androcéntrica, ¿no? Porque decía que las mujeres eran portadoras de belleza y ellas eran como las musas, así algo como una visión como de las mujeres como lo suavecito, lo lindo. Hay que respetarlas porque son suavecitas, son lindas. Bueno, es un personaje de época, pero nos ha servido y sobre todo la interpretación que da Martha Nussbaum, yo me quedaría con lo que dice Martha Nussbaum
sobre la dignidad, ¿no? Que la dignidad no tiene fronteras de especie. Martha Nussbaum también tiene un principio, bueno, tiene un libro que habla sobre la filosofía de las capacidades. Entonces, ella lo que está diciendo es de que todo ser humano, todo ser vivo tiene capacidades y tiene potencialidades. Lo que necesita es que el medio le brinde los elementos para que pueda desarrollar estas capacidades y estas competencias, vamos a ponerlo así. Pero si tú tienes una familia que está configurada con la violencia, con el sexismo, con una división sexual del trabajo, con una homofobia internalizada o tal vez es muy abierta, pues no va a llegar muy lejos, no va a llegar muy lejos de esa familia, ¿no? Entonces, pues ahí yo tengo un deber. Y que tal vez ahí se metería también en lo que es el motivo de consulta explícito y el implícito. Y que el implícito va mucho con las creencias del terapeuta. Ajá. O va básicamente vamos a ponerlo desde las cegueras. Y yo puedo pensarlo así, puede ser una ceguera para mí, ¿no? Pensar en ese tipo de principios, pero eso no significa que voy a obligar a la persona a que ahora se libere, se emancipe, porque está en otro proceso, está en otro momento de su vida. Pero sí tengo ese deber con esa persona, hacer mención de estos elementos. Por eso es algo muy delicado. Y si se dan cuenta, es totalmente argumentativo. Es decir, es un proceso de un principio razonable. De un principio que yo tengo que tener la capacidad de razonar lo que está pasando. ¿Y cómo razonar? Lógicamente. ¿Cómo es razonar? Lógicamente, teniendo muy en claro cuáles son mis premisas y cuáles son mis conclusiones. Un silogismo aristotélico clásico. Y eso no nos lo enseñan, porque todo parece que se sitúa en la buena voluntad, como en una actitud. Y de hecho, por eso yo digo, una formación terapéutica es la formación que tiene más conexión con la enseñanza de los deberes, porque yo estoy viendo a un terapeuta que es experto en su área, estoy viendo cómo actúa frente a una serie de dilemas y cómo los resuelve, cómo es su actitud frente a esos problemas. Por eso me parece esencial la supervisión, pero esencial en términos éticos y que es muy polémico el asunto también. Porque luego cuando uno alza la mano y pregunta qué onda con las personas homosexuales, todos son humanos, para mí todos son iguales. No. De hecho, ya nada más para cambiar de diapositiva, hay un instituto de terapia familiar que de hecho es el que trajo la terapia familiar en México, le prohíbe a las alumnas hablar del aborto y hablar de las parejas homosexuales. Y me parece algo grave, y es una falta grave, porque además ese instituto hace 2 años empezó a meter temas según de diversidad sexual. Qué bueno que no germinó nada, porque aparte cómo habla sobre nosotros, este autor, y cómo le servimos más cuando es una cuestión económica. Y ese es el problema también. Luego estos temas, si no están trabajados por alguien que es de la comunidad, se vuelve una cuestión económica, donde pueden explotar más mercado. Y eso me parece algo muy grave, que éticamente es una falta enorme, ¿no? Cuando un cis hetero está hablando de la parte homosexual, pero cobrando, ¿no? Y sin aceptar sus cegueras. Y eso me parece una falta muy grave. Por eso, digamos, me meto a este tema, ¿no? Totalmente. Luego, entonces, tenemos otro caso, ¿no? María, de 56 años, es cis heterosexual con origen étnico afromexicana. Va a consulta y le solicita al terapeuta que ella no puede financiar sus terapias y le pide ayuda al terapeuta para hacerlo. Claro, se vuelve todo un dilema y la pregunta es, ¿tu modelo terapéutico te entrenó a responder este tipo de solicitudes? ¿Y de qué manera los podemos atender, por ejemplo? ¿Cómo podemos resolver este dilema? A ver, díganme. Mientras escribo acá en la red social. ¿Ah? ¿Qué se imaginan?
Fausto, Hey, yo tuve una respuesta a esto hace algún tiempo, pero no necesariamente en términos de lo moral o de lo ético, ujú, sino un poco como con la explicación psicológica de cómo funcionamos los seres humanos. Y bueno, se planteaba el tema este de que mientras no te represente un esfuerzo y mientras no se realice una contraprestación, pon tú que aun cuando fuese simbólica, hablemos acá de si tú quieres 10 pesos, no sé, 5 pesos, eh, los seres humanos tendemos a no darle el valor a eso que estamos recibiendo. mm, En otros términos, ujú. nunca escuché una respuesta a esto. Ok, buenísimo. Y todo argumento que tenga que ver con puntos en contraposición, que sea probablemente el argumento que tiene la persona y mi argumento como terapeuta, es un dilema ético, ¿no? Y cuando es en el espacio de la salud, ya es un dilema ético terapéutico. Tú mencionaste algo que pudiéramos trabajarlo desde estos argumentos. Por ejemplo, tú dices, es que hay gente que no le da el valor. Ojo, ahí es un argumento utilitarista. Es decir, que hay gente que no tiene la posibilidad de reconocer la utilidad de un servicio terapéutico, que también se vuelve una falacia, o sea, se vuelve un error en el pensamiento, el pensar que la gente no le da importancia al proceso, porque tenemos que comprender N cantidad de circunstancias en las que se encuentra la persona para poder, digamos, afirmar algo así. También desde el decir, porque me he topado con gente, principalmente psicoanalistas, que precisamente dicen que tienen que darle un valor, y ahí viene esta parte quizás, ¿no? Depositarle un esfuerzo, ajá, que hay una naturaleza de los valores. En esa naturaleza de los valores es la carga afectiva o emotiva que le das a algo. Entonces es un argumento esencialista. Ajá. Si yo me voy a un argumento de dignidad humana, yo diría, esta persona tiene el derecho al servicio. Entonces yo tengo un deber con esta persona, porque principalmente te va a situar el centro del asunto. Tú tienes un deber con esta persona. Y el deber, o al menos mi respuesta sería, buscar la manera que esta persona acceda a algún servicio. Ya sea el tuyo, que lo quieras donar para con esta persona, o canalizar a esta persona a servicios comunitarios, a servicios tal vez universitarios, a servicios de salud pública que pudieran atenderle, pero nunca desprotegerle ni dejarle sin una consulta. Entonces vemos ahí que hay diversas formas de argumentar este tipo de situaciones. Y por eso, bueno, te agradezco tu participación porque nos ilustra y también sirve como ejemplo de cómo ir armando un caso. Y todo en terapia, perdón, pero es ético. Todo, porque no nos estamos basando, incluso hasta la medicina es un proceso ético muy fuerte. Que habrán procesos que se resuelven mucho más rápido por una cuestión mecanicista, por una cuestión, vamos a ponerlo así, utilitarista. ¿Por qué creen que todo el proceso de generar vacunas, que está pensando en inglés, vaccine, una vacuna, tiene un principio utilitario? Es decir, que hay que buscar el medicamento que le ayude a la gran cantidad de personas, en este caso a todo el mundo. Entonces el argumento es utilitarista. Es un argumento que busca llegar a mayor beneficio, bueno, beneficiar a mayor cantidad de personas. Ajá. Pero para llegar a eso, por eso tienes que asegurarte que sea la vacuna, ¿no? Incluso hasta ahí ya está el asunto ético, ¿no? En la parte de la medicina. En la parte de incluso cómo eligen a la gente que va a, digamos, aprobar el medicamento. Por eso salieron en redes sociales, se estalló una serie de publicaciones que decía, las personas de África no somos conejillos de India. Uh-huh. Entonces es todo esto. Todo es un proceso ético en tanto que se refiere a toma de decisiones en una relación con una persona que se encuentra en una dificultad.
Y estamos hablando necesariamente de deberes. Acá pudiera tal vez traducirse de una manera también muy atómica el asunto de decir, ay, Fausto, pero es que pareciera que entonces dale dinero. No se trata de eso. No, la situación tampoco es darle dinero a la persona para que pues vaya a algún lugar, ¿no? Por eso es el problema de cuando se dan como esta serie de becas y todo eso, donde las personas pues lo gastan a lo que necesitan, ¿no? Pero bueno, vámonos con otro caso. Amalia, de 30 años de edad, siendo una mujer transexual, recibió la indicación de acudir a terapia de forma particular. Su médico le comentó que puede que no sea necesario, pero que por favor vaya, porque la terapeuta es una buena amiga y que recién terminó su maestría en terapia sistémica. ¿Qué tal? ¿No les ha pasado? Te recomiendo ir con la amiga de una amiga, recién se recibió. Ujú. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, vemos que este es un dilema ético y que pasa comúnmente. Pero acá, de forma interesante, vamos a ilustrar a las personas. Nunca pasa, Fausto. ¿Mandé? Eso nunca pasa. ¿Verdad? Pero que además hay una contradicción bárbara. Dice el médico, puede que no sea necesaria, pero por favor ve. Sí, claro. O sea, ¿de dónde? ¿No? Nuevamente, puede ser un argumento esencialista, o puede ser un argumento utilitarista, o un argumento que reconoce la dignidad de la persona. Estamos viendo que es totalmente utilitarista y es un argumento mercantil, ¿no? Totalmente. Seguimos entonces. ¿Dudas hasta acá? Todo Y bien. eso que todavía no implementa eso de te paso la comisión por recomendarme. Sí, cañón. Implemente eso, quién sabe a quién te van a recomendar, ¿no? Okay, sí, no, Pero la verdad. yo creo que debería establecer un código ético, no en función nada más de cómo cómo derivas un paciente, ¿no? Hacia otro medio, sino también cómo aceptas un paciente. Cómo Claro. es, cómo te lo mandan, pero lo recibes, ¿por qué lo recibes? ¿Por qué lo aceptas? Creo que, ajá, Porque todo el mundo te dice cómo hacer la terapia, pero no te dicen, no se construye el momento de la aceptación, un protocolo o unas pequeñas líneas sobre por qué aceptas un paciente, ¿no? ujú. ¿Por qué decides tratar el caso? ¿Por qué decides escucharle? ¿Por qué decides acompañarlo? Desde los diferentes puntos y lugares donde la terapia clínica se ha acomodado. ¿Cómo es? ¿Pues solo porque te lo mandan y porque tú necesitas tener pacientes o Claro. tienes unos principios Claro. básicos, ¿no? No, me encanta lo que dices porque me ayuda a plantear varias cosas. Entre ellas, esta situación de que se supone que la supervisión sirve para desarrollar una serie de competencias en términos de la toma de decisiones. Ay, Monse, ¿puedes apagar tanto tu micrófono momentáneamente? Porque creo que hay interferencia. Ay, ya, gracias, perdón. Entonces, se supondría que en la supervisión estarías tú analizando éticamente cuáles son tus deberes, cuáles son tus principios, de dónde sacas la intervención que planteas hacer. Pero lo que me he dado cuenta en esta lógica incluso productivista, el que la UNAM, por ejemplo, busque que sus terapeutas tengan 2.600 horas de supervisión y que supone que es supervisión, digamos, en vivo, donde tienes a la tutora, a la supervisora. Si bien no he alcanzado yo a tener, en principio, a ver, voy a ir
aclarando mis ideas para que quede más fresco el asunto. En mis supervisiones que yo he tenido, si bien sí alcanzo a tener las 2.600 horas de supervisión, muchas de ellas, la supervisora lo que hacía era actuar de una forma rápida, digamos, una lógica resolutiva, una lógica mecanicista, de agarrar y decir, es que es esto porque es esto. Jamás hay un argumento más amplio para justificar el por qué elegiste esta intervención y no otra. O no hay como un ejercicio reflexivo ético para decir, a ver, un argumento, y ahorita me lo preguntaba Raquel, un argumento esencialista está basado de una idea de que desde la biología hay esencias como lo masculino, lo femenino y lo heterosexual como algo incuestionable, que es algo con lo que se nace y es algo que porta la misma biología. De ahí que sea un argumento que lo está tomando mucho un posicionamiento, ¿cómo se llama? Conservador, porque está diciendo ahora ya no es la Biblia, ahora ya es la biología, pero de la biología más clásica, de decir es que hay una esencia del humano y la esencia del humano está depositado en el vínculo heterosexual que se establece hombre y mujer. Y hombre y mujer habita su realidad o su verdad está en sus genitales. Ese es un argumento esencialista. Pero bueno, no hay ese ejercicio de reflexión sobre lo que yo estoy leyendo y lo que va a impactar en la otra persona. O sea, en mi supervisión, por más que me caían bien mis supervisoras, jamás había como esta reflexión de decir, a ver, el argumento que tiene, por ejemplo, Minuchin, al hablar de un modelo de una estructura familiar, tiene este argumento tras bambalinas. Es un argumento utilitarista, donde supone ayudar a la mayor cantidad de integrantes de una familia. Pero este ayudar a la mayor cantidad de los integrantes de una familia significa que vamos a cometer una serie de omisiones a los que no son a los que son minorías, a los que no son representativos, digamos, de las decisiones en la familia. Por eso, una de las críticas del movimiento de terapia familiar feminista era de que a las mujeres no se les estaba tomando en cuenta en el proceso terapéutico para decidir sobre sus propios cuerpos, para destruir la división sexual del trabajo. Y eso lo pueden ver actualmente. Hay una terapeuta, se llama Joe Frost, tenía su programa, estaba en Netflix, no sé por qué lo quitaron. Ella era muy buena, digamos, técnicamente, si ustedes quieren irse a la técnica, ella es perfecta para aprender técnicas de terapia familiar, modificación de conducta, implementación de reglas en los espacios familiares y con intervenciones de campo. Por eso me parece, técnicamente, es muy fino el programa, es muy lindo y es muy bonito. Éticamente tiene muchos problemas de relativismo. Trabajó con una familia musulmana que vive allá en Londres. Y ahorita ya les cuento otros chismes de esa situación. Y entonces, en la entrevista familiar, jamás involucró al señor. Jamás lo entrevistó a él, jamás incluso lo quiso mirar. Estaba ahí el presente y jamás le preguntó cuánto juega con los niños, cada cuándo usted apoya a su esposa. Entonces, una de las cuestiones ahí es de que yo no voy a meter la cuestión cultural, no me voy a meter en su cultura. Pero, ¿qué pasaba? Estaba depositando en la mujer toda la carga de trabajo doméstico y extradoméstico, y a esto me refiero a cuidar a la niña, llevarla al hospital, porque además tenía anorexia la niña. Entonces, vemos ahí que, claro que es un dilema, que lo resolvió ella mediante el utilitarismo. Mientras trabaje con los adultos, y los adultos son a quienes quienes pueden hacer mayores cambios que los niños. Ajá. Entonces, ese es un tema. Tampoco se trata de destruir su cultura, porque alguien pudiera alzar la mano y me podría decir, pero Fausto, es que son sus valores culturales y cómo te vas a meter. Sí, pero yo no les voy a decir, los voy a meter a la cárcel porque están haciendo eso, o tampoco voy a decir, ay, qué asco de personas ustedes, cómo se atreven. Lo que yo voy a decirle empáticamente, y ahí viene la parte de la formación, es decir,
que es necesario que se involucren los dos papás, entiendo la parte de su cultura, pueden hacer un esfuerzo para tener un acercamiento, eso no va a destruir sus valores culturales, lo que va a hacer es va a unificarlos y va a servir en pro de la familia. Pero hacerlo menciona, hacerlo visible, no hacer caso omiso, como lo que Joan Frost hizo en varios programas y quedaron documentados. Y acá viene el dato chismoso, resulta que le quitaron sus programas porque parecía que ella provocaba los problemas. Es decir, que para que se viera dramático el asunto de mal comportamiento de los niños, como que los pellizcaba, que la cacharon en 2 o 3 veces que pellizcaba a los niños para que hicieran una rabieta y ver la mamá cómo lo respondía y luego venía ella y resolvía el problema. Es un chisme, no sé si realmente pasó, pero lo que sí sé es de que le cancelaron su programa. Algo tuvo que ver con eso. Pero bueno, tiene que ver con la parte de las decisiones éticas. Vemos que más bien no nos hacen falta códigos, nos hace falta ejemplos éticos o ejemplos morales que reproduzcan estas formas de resolver dilemas. Yo aprendo más de un profesor o una profesora que me ilustra cómo resolver un dilema ético y desde dónde están sus deberes. Por ejemplo, yo les decía de mi crush intelectual que es Jorge, ay, se me fue su nombre, su apellido, perdón. Bueno, Jorge, que es mi profesor de bioética y que es así fabuloso porque él me decía, bueno, a ver, vamos a poner las personas, este ejemplo de la condición de las personas que están, la condición de las personas que están en calle, ¿no? Que dice, ellos como tal no tienen un derecho que los proteja, pero yo tengo un deber ante esa situación. Entonces, cuando él me lo ilustra de una forma tan clara, si ustedes quieren un planteamiento racional, a mí me hace mucho sentido. Y que luego él me diga, yo sí le doy, y evidentemente tú tomas decisiones entre, a ver, si ves a un chavo que llega a talonearte en la parada del camión, tú lo ves al chavo y dices, como que este no está muy necesitado, pero si puedo y está en mi voluntad de hacerlo, lo doy. Si no está en mi voluntad hacerlo, no lo hago y no tengo que sentirme obligado. No tengo como tal un deber cuando veo que estas personas tienen posibilidades. Pero cuando yo estoy viendo que no tienen tanta posibilidad, lo hago. Ahorita por eso todo el asunto del confinamiento, lo de la pandemia, el comprender a la gente que está allá afuera trabajando, tiene que ver con un tema ético. Tiene que ver con un tema de que, ok, si yo estoy viendo, imagínense, o sea, yo fui al banco a depositar mi bendito cheque de la UNAM, que debería ser algo obligatorio que las instancias nos depositen. Pero ya no voy a pelear con eso. Ya después les contaré qué haré. Pero bueno, pues resulta que afuera del banco veo una señora que está vendiendo galletitas, una señora de la tercera edad, como se dice, ¿no? Y yo digo, debería estar en su casa, pero por algo está ahí. Y no la juzgo por eso. Pero yo tengo un deber si yo estoy viendo a esta mujer en esta condición y analizo mi privilegio. Yo afortunadamente, o sea, yo fui fresamente a depositarme dinero. Ella está ahí haciendo todo lo posible para tener dinero. Entonces yo tengo un deber ante esa situación. Entonces por eso les digo, es un principio razonable. Eso lo utilizan más en ciencia jurídica, pero tiene que estar ahí en la parte de la formación. Hay un principio razonable, que ante cada individuo que tenemos contacto, sabemos, le quedará esto, le quedará lo otro. Tengo este deber, ¿cómo lo resuelvo ante esta otra persona? Ajá. Mencionábamos en el tema este de se canalizan pacientes, el tráfico de pacientes, vamos a ponerlo así, ¿no? ¿Cuál es? Creo que Montse planteaba esta parte, ¿cuál es la motivación por la cual estoy atendiendo y cuál es la motivación por la cual yo recibo o cuál es el mecanismo por el cual yo recibo pacientes, ¿no? O consultantes. Y creo que me parece genuino y muy importante tenerlo súper presente porque evidentemente yo en algún punto cuando estaba estudiando la maestría y me hacía falta pues la solvencia económica para pagarla, le dije a mi supervisora, la verdad, y fui muy honesto, le dije, ay, es que me frustra que no venga, ¿no? Y sobre todo me frustra porque estoy pagando esto y estoy ahora sí, o sea, tambaleando económicamente. Y ella, muy buena onda, la verdad, le reconozco esa reflexión. Había reflexiones chidas con ella, otras no tanto, pero sí me decía,
Oye, Fausto, pero también, ojo con eso, ¿no? O sea, analiza adecuadamente lo que está pasando, porque tampoco está padre que veas a los pacientes con ojos de billete, ¿no? Porque lo estás reduciendo, su humanidad lo estás reduciendo a una cuestión productivista, mercantil, ¿no? Y claro, tiene toda la razón. Y también me comprendo a mí mismo de dónde salió esa reflexión. ¿Cuál es la conclusión? Que hay que tener muy en cuenta de dónde salen nuestras propias afirmaciones y también saber que podemos cambiarlas. Por eso estamos aquí también, para aprender. Y hablando más del tema de terapia familiar, ustedes sabrán que de los temas canónicos, se le llama The Child Guidance Center, que es el centro de seguimiento infantil, es del cual viene la terapia estructural. La terapia estructural se fundamentó o digamos que se generó en esta clínica. Estábamos hablando de los principios, los valores, los imaginarios. Esto lo saqué el año pasado. ¿Qué dice? Ayudando a los niños y a las familias a reparar relaciones desde 1967. Y aquí, ¿y qué tenemos? Gente blanca. Tenemos padres heterosexuales, porque me está dando una afirmación por la imagen en esta representación que se atiende gente heterosexual. ¿Me van a dar ganas a mí a ir a ese centro? No. Ahora ustedes váyanse a cualquier página que promocione algún centro de terapia familiar y vea los imaginarios o las imágenes que proyectan en su página. Y pregúntense, ¿está representando a la población mexicana? Si veo a todos blanquitos, si estoy viendo que pareja, inmediatamente vean tema de pareja y siempre van a ver a una pareja heterosexual que debuta, ¿no? Entonces, la terapia familiar sistémica siempre ha contenido un ideal normativo e identitario. De ahí que ustedes pueden ver que nuestro programa formativo se llama terapia sistémica, porque uno de los principios, o digamos, que de los que yo me baso, y siguiendo a Celia Moroz, considero que la categoría familia es una categoría campana, que supone la representación de diversidad, ¿no? De la diversidad familiar, pero su argumento es muy básico porque reduce la diversidad a contemplar heces todo el tiempo. No heces de mierda, sino que poner ese a todo. Familias, ¿no? Diversidades, ¿no? Pero sigue el mismo principio teórico conceptual tras bambalinas, ¿no? Y que de hecho ya les he hecho mucho de emoción sobre el texto de arreglos parentales. Ya lo quiero trabajar, va a ser la próxima semana. Estreno, por fin. El de arreglos parentales. Ya tenemos que verlo, ya urge, pero quería darles como todo este antecedente. Oye, amigo, justo hace un año fue que hablamos de eso en clase, ¿no? Ay, no, tampoco. No le pongas. No, lo que sí les había dicho era del por qué había que quitarle. Ya sé, yo hago mucho de emoción, perdonen ustedes. Entonces. No, ya tienes que dar resultados de eso, ya. Ya, estoy obligado. Ya tenemos que ver arreglos parentales como una categoría posible, habitable de las diversidades y que rompe totalmente con el origen de la categoría familia, que sabemos muy bien que viene precisamente del concepto del esclavo doméstico, en este caso la esclava doméstica, y que habla precisamente del sistema de parentesco, todo en el orden heteropatriarcal. Claro. Y ahí vemos el Centro Milanés de Terapia Familiar. ¿Y qué tenemos? ¿No? A este hombre, a esta mujer, y ahí está la criatura entre las patas. Entonces,
Claro que eso impacta, claro que esto importa. Importa porque desde ahí vemos la reproducción de un discurso, ¿no? Entonces, hay que entender que los conflictos en el espacio terapéutico se pueden manifestar de diversas áreas del quehacer profesional de la salud mental. Y acá lo quiero ampliar a esas áreas que, de hecho, en la maestría a mí me había gustado mucho la idea de que me dieran una parte de salud pública. Yo estaba emocionadísimo por esa materia, pero me decepcionó al final, porque la profesora demostró que no está formada en salud pública. Salud pública es hablar de esto, es hablar de cómo cómo se deben de seguir los manuales de bioética, cómo la terapia familiar se incorpora en la política pública de salud mental en México y también en Italia. Habíamos platicado eso la vez pasada. Salud pública implica una serie de deberes que tienes con la sociedad y cómo se resuelven a través de comprender cuáles son los principales conflictos y problemas que vive una sociedad, que en este caso, digamos, se puede ver muy, muy finamente lo que estamos viviendo. Tenemos una situación de pandemia. ¿De dónde viene? De la epidemiología. Ese estudio viene de la epidemiología que nos da y comorbilidad y nos da muertes y que una respuesta social organizada responde con intervenciones muy concretas. Ampliación del servicio, cobertura universal, lo que no se había logrado hacer en ningún sexenio. La universalización, el acceso universal a los servicios de salud. Que tú tengas IMSS o ISSSTE, en caso de COVID, te va a dar la posibilidad de incluso de tener servicio en el Hospital Centro Médico ABC de Observatorio, acá en la Ciudad de México. Eso ha sido algo impresionante porque no en la historia de la salud pública en México, desde el modelo neoliberal, no había posibilidad de considerar esta unión entre una cosa y otra. Y la pregunta es, ¿dónde está la terapia familiar sistémica ante la situación de la pandemia? Que no sea solamente en redes sociales, posteando, cuida tu salud, por favor, acompaña a tus hijos, háblale rico, prepárenles galletas. Bueno, un asunto de respuesta a salud pública vendría siendo la unificación igual de los servicios. De decir que todos los servicios de terapia sistémica se unifiquen y den acceso gratuito ante conflictos que puedan ser resueltos en ese espacio, porque la violencia nunca va a ser resuelta en el espacio de la terapia familiar sistémica. Incluso es algo que no se debe de prescribir en ningún sentido. Cuando hay violencia de pareja o violencia familiar, la terapia de pareja y familiar no es una opción, ¿no? Pero ahí es donde tendríamos que tener esta acción pública y colectiva. Entonces, tenemos en la cuestión de la prevención y promoción de la salud. ¿Cuál es uno de los dilemas de los cuales nos podemos enfrentar? La posición de una madre para aceptar hablar de la interrupción legal del embarazo de su hija, por ejemplo. Que yo pudiera aquí decir, bueno, vamos a charlar entre terapeutas y vamos a hablar de la interrupción legal del embarazo de forma gratuita para que todas las personas lo puedan ver. Y tal vez haya alguien que diga, Fausto, yo no quiero. Mi hija está embarazada y lo va a tener porque vivimos en Gilead. Y eso es una referencia a el cuento de la criada de Margaret Atwood, por cierto. Es que ahorita la estoy viendo y la voy a leer también y es una cosa impresionante. Las cosas absurdas que se hacen por las creencias religiosas. La cuestión de diagnóstico. Una familia mormona que no acepta la identidad de género de su hija transexual. Por ejemplo, ese es otro dilema. A ver, voy a ver ahora los comentarios. Disculpen que no los haya leído, es que tengo que salir y entrar de la presentación. A ver, gracias por la respuesta, Raquel. Iris, ¿cómo se llama ella? ¿Cuál ella? Es que dije Gilead. Gilead es la ciudad distópica que construye Margaret Atwood en la obra The Handmaid's Tale. Es el nombre en el inglés. En español lo tradujeron como la historia de la criada, el cuento de la criada. Una historia que sitúa
a una situación, por ejemplo, las victorias que ha llevado el movimiento feminista y hay un retroceso. ¿Cuál es el retroceso? Que le quitan todos los derechos a las mujeres, las confinan en sus casas con el único objetivo de las mujeres que son fértiles tener hijos y cuidarlos en casa, y eso si fuera una mujer de privilegio o una mujer que no es de privilegio, de clase baja, pero es fértil, que esta mujer sea utilizada para las parejas que no son fértiles y que la pareja pues viole a esta mujer y tenga a su hijo. Iris, dices, no, fue mucho antes, pero igual está muy interesante. Ay, ¿a qué otro autor mencioné? Martha Nussbaum. Margaret Atwood. Margaret Atwood, que es la de El cuento de la criada. No sé, si quieres ahorita me escribes, Iris. Y qué bueno, Iris está con nosotras. Iris es nuestra colega que les decía, la psicóloga que tenía programa. Ay, no sé. Luego lo A quien hablabas que tenía programas de televisión o radio, ya no recuerdo. Ay, Dios mío. Que se lo quitaron. Ah, Ya, Joan Frost, gracias. Ay, qué bonito es poder dialogar. Porque en el otro Facebook Live, era yo hablando en soliloquio. Gracias, Sonia. Siento haber llegado tarde. Gracias, jaja. Sí, gracias, Iris, a ti. Buenísimo. Iris, hace rato estaba hablando de ti, de tu tesis de maestría, de tu experiencia multicultural, de venir de España, luego estar en Chile y ver las diferencias entre los modelos terapéuticos, la forma en la que se reproduce en discurso y la forma en la que no hay posibilidades de hablar del feminismo dentro de la terapia. Y que bueno, qué bueno que nos acompañes, espero estés más tiempo con nosotros. Bueno, sigo, dejen ver si en las redes sociales hay preguntas. Porque lo estoy transmitiendo. ¡Yay! Apenas supe esa maravilla, ¿eh? No, nadie. Todo el mundo está muy tímido. ¿Cómo se escribe su nombre de esta terapeuta? Ah, ya, Joan Frost. Es bonito, está en vivo todo. Joan Frost. Viendo. Bueno, seguimos. En tratamiento. Un padre que no acepta el tratamiento hormonal de su hijo no binario, por ejemplo. Y equipo y políticas de salud, la falta de una ley que sancione las terapias de conversión. Hace un momento yo les estaba diciendo acerca de la situación de la unificación de los servicios de salud, que la terapia sea considerada un espacio público, un espacio de acceso universal a cualquier persona, y que de hecho de forma interesante, les cuento otro chisme. Cuando recién estaba saliendo de la maestría en medicina social, por ahí del 2016, en esa época fue el festejo de, no sé si los 20 años de existencia del diplomado en terapia sistémica en la FES Iztacala, e invitaron a gente de Venezuela, de Cuba y evidentemente gente que representara a México. A mí me parecía un momento crucial y muy importante. Más allá de glorificar el argumento teórico que brinda la terapia sistémica, que de hecho por ahí iba el evento de, ay, la terapia sistémica es hermosa, ha cambiado mi vida. O sea, no, o sea, esas son tonterías, perdón, pero ese no es un argumento válido. Que yo alzo la mano y les pregunto básicamente que qué gran oportunidad de poder dialogar multiculturalmente sobre incluso las políticas de salud mental en sus propios países. Yo quiero preguntarles, tanto a México, Venezuela y Cuba, ¿cómo está incorporada en la ley de salud la terapia familiar? Fue impresionante la respuesta. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque en Venezuela, por el modelo neoliberal del cual han tenido diversos golpes de Estado y que han tenido tantas dificultades, es que ya no me acuerdo, perdón, si es Venezuela o Chile, pero lo más seguro es de que sea entre estos dos países, que también han sido afectados por el modelo neoliberal en los servicios de salud. ¿Qué es lo que pasó? Pues que me dijeron, por ejemplo, Cuba, el servicio de terapia familiar es gratuito en todas las clínicas de salud.
y que no tiene un límite esperado. Tanto puedes tú tener una terapia de 30 sesiones como de 6, pero es un acceso gratuito y es un acceso que las personas lo conocen muy bien y por eso acuden al servicio. En Venezuela, o creo que sí me acuerdo, creo que fue Chile, decían que se le llama por paquetes, un poquito por aquí. Esa es una lógica que ha optado México también en los servicios de salud y eso es política pública. Han definido que un paquete gratuito de 6 sesiones era más que suficiente para resolver problemas. Ya después, si necesitaba 6 sesiones, el terapeuta tenía el derecho de cobrarles. ¿Qué me dijo la representante en México? Y me pareció de verdad terrible lo que me dijo. Me dijo, no sé. Le agradezco también la honestidad, pero ¿cómo es posible que estando en un foro no sepas cómo opera la política pública en salud mental en términos de terapia familiar? Claro, claro que no ibas a saber. No ibas a saber porque la terapia familiar en México principalmente es privada. O está siendo atendida por asociaciones civiles, donde cada quien pone su propia cuota. Y claro, o sea, te puedo decir el ILEF que te cobra 150 pesos o servicios universitarios, pero eso que es una responsabilidad estatal, está haciéndose responsable las universidades o institutos privados, por ejemplo, de estar dando como ese acceso, pero no está dentro de la política pública. Y ese es un problema. Y es algo que tenemos que contemplar y es algo que tenemos que entrarle ahora sí nos corresponde, ese es nuestro deber, ¿no? Porque ya esa generación está bien, ya para qué quieren, no, no les va a importar eso, ya están cómodos en su casa, no lo van a hacer. Nos corresponde a nosotros pensar en política pública donde se incorpore terapia familiar. Por ejemplo, en lo que es las alertas de género, ¿cuántas terapeutas familiares hay? Cuando la terapia familiar es la primera que se entera también de las complicidades, se entera de los secretos familiares, se entera de las violencias calladas, de todo se entera. Ahí la incorporación de la terapia familiar tendría que haber sido un deber, como habiendo participación por parte de gente que trabaja el tema. Y ese es un asunto, ¿no? Porque no hay gente que le interese, primero que le interese el tema, trabajarlo en política pública y tener participación con gobierno. Digo, yo me alejé de las juntas de trabajo porque fue decepcionante, fue terrible y les adelanto, por eso Puebla está como está, ¿no? Yo me alejé porque dije, no, para mí no es ético estar trabajando en ese grupo de trabajo, mucho menos con el CONAVIT. Pero ya tuve ese acercamiento, ya pude ver cómo es el cabildeo con gobierno. Y con gobierno es ahí donde se establecen precisamente esas medidas. Una medida precautoria, pues medidas de intervención, medidas de todo, ¿no? Pero bueno, yo por eso esperaba mucho de esa materia. Yo esperaba que alguien experto en política pública y que fuera terapeuta familiar me hablara desde esa experiencia, desde ese lugar. No lo hubo, desgraciadamente. Bueno, vamos bien hasta acá. ¿Sí? Sí, vamos bien. Gracias. Va. Buenísimo. Todo en orden. Si quieren algo que comentar, me dicen. Ahí veo, alguien en el chat puso algo, déjenme ver. Angie, Fausto, ¿puedes comentar un poco a qué te refieres que cuando hay violencia no aplica terapia de pareja? Sí, porque es poner en riesgo a principalmente las mujeres. Porque pongan ustedes que yo pueda decir algo que no le gustó al señor y la verdad, muchos de los perpetradores de la violencia son unos cobardes. Entonces, lo que tú digas enfrente de ellos, te van a decir, no, sí, doctor, sí está bien. Y regresando a casa, la pueden incluso hasta matar. Es poner en riesgo a las mujeres, principalmente si optas por intervenciones de terapia de pareja que puedan incentivar un conflicto ahí y pues las llegues a poner en un riesgo. Entonces, ahora les pongo en este ejercicio. Tienes a una familia muy condolida y creo que eso está publicado en el artículo que les dije.
creo que además es aceptar esa base de partida, validar la violencia. Claro, tienes toda la razón, Iris. Como si la violencia que él ejerce pudiera ser resuelta con una terapia de pareja, ¿no? Porque precisamente uno de los principios de terapia de pareja es, de alguna manera, mediar algunas cosas. Y creo que ahí les puedo poner este ejemplo. Hay un desequilibrio de poder ahí, donde un mediador, y pudiéramos imaginarnos la siguiente situación. Si tú vas conduciendo por la calle, bueno, vas conduciendo, y tú chocas, para no entrar en un gran conflicto, llega un mediador. ¿Cuál es el mediador? Tu seguro y el seguro de la otra persona, donde se arreglan ellos para tú no estar en broncas con la otra persona y que pueda desembocar en una violencia. Estamos hablando de gente que está en una condición pareja. Acá no. Acá hay un desequilibrio de poder. Entonces tú no puedes mediar, ni puedes hacer una intervención, ¿no? Porque hay este desequilibrio de poder. Y entonces, si tú dices algo y a este cuate no le gusta y tal vez fue la idea de ir a terapia de pareja, este cuate le puede hacer algo a ella, ¿no? Y hay muchos casos ya reportados que precisamente la terapia de pareja no es recomendable en casos de violencia por estas cuestiones de desequilibrio del poder. Muchas gracias por sus dudas, eso es buenísimo. Yo hablo demasiado y ya me estoy comiendo muchísimo el tiempo. A ver, caso 1. Tienes una familia muy condolida. Pues un integrante se ha suicidado. Ellos te presentan su carta póstuma. Soy Adriana, una chica trans que lo ha perdido todo. En esta carta quiero dejar en claro que tengo miedo que mi familia borre mi identidad de mujer cuando encuentren mi cuerpo y me entierren como hombre. La familia está convencida de que quieren enterrar a su hijo con todo el honor posible, pero no están de acuerdo con su identidad de género. Por eso, para el entierro, le retiraron sus implantes. Y este caso lo construí de 2 casos ocurridos, uno en Londres y otro en Perú. En Londres, lo que pasó es de que este caso escaló a la Suprema Corte y dio fallo precisamente al respeto y el reconocimiento de la identidad de la persona. Entonces, la enterraron como tenían que enterrarla. Y eran judíos ortodoxos. La enterraron como mujer, les guste o no les guste. Y eso estuvo buenísimo. Fue un fallo a favor de la persona que se suicidó, porque incluso dejó la carta póstuma. Ahí estaba su deseo y además es una pregunta ahí clave, ¿no? O sea, ¿qué te dice de la vida que tuvo una persona que se suicidó? Uh-huh. Y acá no puedo yo partir, pero es que está en su duelo y tal vez ese no es el tema de consulta. Tal vez no es el motivo de consulta. Yo tengo un deber con esta persona, con esta chica trans. Mi deber es reconocerla y hacer lo posible por defenderla, hasta donde sea mi competencia. En el Perú, solamente causó un revuelo en redes sociales, se la enterró como varón, sin respetar su identidad de género. Entonces, este es un dilema. Ahí lo vemos encontrando mis principios, ¿no?, frente a las creencias de esta familia. Y como en otras circunstancias, se prima a la persona que está en desventaja social. Uh-huh. ¿Se entiende hasta acá? Ok. Entonces, aquí yo me acuerdo de una de mis supervisoras que yo quiero muchísimo. Ella nos hacía... Pídele a Monse que cierre su micrófono porque se oye muy feo la interferencia. Sí. Monse, puedes cerrar tu micrófono. Gracias. Alguien quiere comentar. Chat. CP, please. Sí, ahí está. Gracias, Monse. Bueno, luego entonces, ella nos preguntaba, nos hacía como este ejercicio, se acercaba, tenía ejercicios de aproximación bien lindos para una cuestión ética, pero al final de cuentas no lográbamos cerrar o entender un principio ético. Por eso yo quiero hacer el ejercicio, ¿no? Incluyendo lo que ella decía. Ella nos preguntaba, ¿qué teorías te seducen para explicar lo que ocurre? Es decir, como este principio de, digamos, principio personal, de decir, bueno, tú no estás ajeno a lo que está pasando, entonces trata de explicar lo que ocurre con la teoría que de alguna manera sientas mayor empatía contigo. Uh-huh. ¿Qué hipótesis plantearías que te harían sentirte enamorado de ellas? Nuevamente, en esta lógica
¿no? Personal, de tu propio razonamiento, cómo tú harías cómo construirías un supuesto de lo que está viviendo esta familia. ¿Y qué te haría sentir trabajar con esta familia? Muy lindo todo. Pero cuando yo paso con los lentes de la ética y la bioética, yo preguntaría, a ver, de estas teorías que te seducen, ¿reconocen la beneficencia? Es decir, trabajar en el valor, reconociendo el valor que tiene la persona, ¿no? Para su propio bienestar. ¿Reconocen la autonomía? ¿Reconocen la justicia? Es decir, reconocen las leyes de que tú estás trabajando bajo un principio de no discriminación y principio de igualdad sustancial. ¿Y reconocen la no maleficencia? El derecho Entonces, al desarrollo. el derecho al desarrollo, por supuesto, ¿no? Entonces, para que no se quede en preguntas, ay, porque lo veíamos y decíamos, ay, qué rosas sus preguntas. Claro, porque no lograban conectar con responsabilidades y con deberes. Ajá, estas preguntas se tienen que nutrir de que si tú me estás diciendo, tal vez en teoría de psicoanálisis, ok, pero en principio, ¿reconoce el principio de la beneficencia? ¿Y cómo lo argumentas? A ver, argumentame. ¿Reconocen la autonomía? ¿Reconocen un principio de justicia? ¿De no maleficencia? Entonces yo creo que está rabona tu teoría. ¡Sas! ¿No? Por eso es el análisis que tenemos que implementar, construir un argumento que sea, y ahí sí me meto con el utilitarismo, pero el utilitarismo argumentado desde estos principios, porque en medida en que yo retome una intervención que reconozca y pueda ayudar a la mayor cantidad de personas, con esa me quedo. Y ahí yo le aprendí que el utilitarismo está en función de cómo se argumente, no per se. Ajá, porque antes yo había aprendido en mis primeras prácticas de ética y bioética, porque tuve unos seminarios fabulosos, sobre todo de ética feminista, donde casi era siempre echarle palos feministas al utilitarismo. Luego entonces tengo esta clase, tuve esta clase, básicamente compartimos la misma mesa de análisis con Siobhan. Yo estaba que me moría porque yo decía, es que Siobhan es increíble como filósofa trans. Y ella decía, es que el utilitarismo, ahí también depende cómo lo argumentes. Y ella dice, yo retomo una teoría de género desde el utilitarismo porque tenemos que tomar una teoría de género que sea lo más abarcativa posible, que ayude a la mayor cantidad de personas. Dije, claro. Y yo le estaba echándole ahí bronca, es que el utilitarismo es malo, es incorrecto. No, claro, depende cómo se argumente. Porque hay utilitarismos como el argumentado desde una teoría estructural de la familia que te está diciendo que en medida en que los adultos o la gente por grupo etario controle la situación, va a beneficiar a todo el resto, como a los niños. Entonces ahí vas a cometer una serie de omisiones. Ahí es una lógica utilitaria. Uh-huh. Pero acá tenemos que analizarlo desde otros lentes. Por eso a mí me pareció increíble cómo argumentas, ¿no? Aquí lo importante es cómo argumentar. Luego entonces, precisamente tenemos que entender que el razonamiento ante un conflicto ético nos lleva a tener que tomar una decisión ética para convencer. La supervisión por eso tiene ese principio. Creo que muchos supervisores se han quedado en esta lógica de que yo soy autoridad, o sea, con un principio de autoridad, y decir, es que mi experiencia, y ahí se meten también con otro principio, ¿no? Como que la sabiduría está depositada en quien más años y mayor experiencia tenga. Y el joven inexperto, su argumento es inválido. Entonces, ese es un problema también, ¿no? Que si yo quiero convencer al otro, yo soy descalificado a priori por edad. Es que tú eres muy joven como para saberlo. Ese era lo primero que me frenaban en las supervisiones. Es que eres muy joven, todavía no lo entiendes, ¿no? Y era un principio que Jay Haley lo construyó. Cuando tuve el desfortunio de leer este texto, creo que era Terapia para resolver problemas de Jay Haley, donde él dice que
La formación para terapeutas tiene que estar hecha desde la idea de la experiencia de vida. Y es decir, la experiencia de vida como un argumento que te dice que vas a tener un mayor poder de razonamiento porque ya pasaste por diversos ciclos vitales, entre ellos casarte y tener hijos. Anda, ¿no? O sea, una normativa heterosexista que 2019 me lo dieron a leer. Y yo, aunque lo cuestionaba, mi supervisora no podía ni defender ese argumento, pero a final de cuentas tenía que soltarlo, ¿no? Porque además ahí implica relaciones sociales, de que, ay, Fausto, ya deja de pelear por todo. Sí, pero pues es que todo está mal escrito. Todo está en esos lentes, ¿no? O sea, está bajo el lente heterosexista. Pero bueno, hay que argumentar cuáles son mis premisas y cuáles son mis conclusiones. Si tú partes de un autor como Jay Haley, cuya premisa es, hay una experiencia de vida que tiene que ser reconocida en él o la terapeuta, mi conclusión es que hay gente inexperta porque no está casada, no tiene hijos. ¿No? Esas son las conclusiones. Entonces yo tengo que argumentar de una forma diferente. Por eso yo empiezo con Virginie Despentes para decirles, es que este es un argumento que me parece valioso porque parte de esa crítica. Y que si yo confronto autores, porque eso se trata de hacer un ensayo, confrontar autores, yo puedo decir es que Virginie Despentes desnuda totalmente a Marcelo Pagno, ¿no? En este interrogatorio de decir, pues es que tú eres un cis, blanco, heterosexual, que escribes desde el privilegio. ¿Qué puedes hablar tú de mi experiencia como mujer que ha sido violada? ¿Qué tienes que decir ante eso? Y me encanta. O sea, seguramente ella diría eso con Teoría King Kong. Incluso por eso se llama Teoría King Kong y es una herencia de Donna Haraway. Cuando Donna Haraway escribe sobre el cyborg, ella está diciendo es que hay que escribir metáforas también, metáforas performativas, metáforas que nos puedan facilitar o nos puedan construir identidades híbridas. Y entonces Virginie Despentes, yo creo que ella no lo dice directamente, es su posición mía, pero al momento de escribir Teoría King Kong, ella dice, es que, a ver, yo soy un chingado chango. Yo no soy ese aspecto de mujer. Y mi teoría está construida desde un King Kong, ¿no? Desde aquello que no puedes diferenciar entre que si es mujer, si no lo es, tiene gusto por los hombres. Y ella dice, yo estoy ahí. Y entonces yo digo, claro, por eso yo no me presento con la categoría de hombre, porque no creo ser un hombre. Desde esa denominación, incluso no quiero llamarme no hombre, ¿no? Ahí está la parte que yo quiero aceptar de ser un ente híbrido, ¿no? Ahí está fabuloso, por eso te abre la mirada y tú dices, quiero construir incluso terapia desde ahí. Quiero terapia para los cyborgs, para los híbridos, para quienes no están dentro del espacio nombrado por la terapia, ¿no? De los que no somos nombradas, ¿no? Los maricas, por ejemplo. Entonces, eso es lo que me parece como fabuloso de tener contacto con estas autoras, ¿no? Porque yo quiero reconocer digamos, un estado de beneficencia a los que no somos nombrados, porque posibilita la autonomía, optar por elegir, quiero esto, quiero este tipo de terapia, quiero yo ser ese terapeuta o no quiero serlo. Por eso ya me dan hueva cuando hacen esas conferencias magistras. Recién vino Giorgio Nardone a la UNAM. Qué flojera ver a ese hombre. Y cito a Donna Haraway, ella dice, qué flojera seguir leyendo a los mismos hombres. Este hombre tiene un texto que se llama Los errores de las mujeres y en ningún momento se justifica. En ningún momento dice, estoy hablando desde mis cegueras, estoy hablando desde el privilegio, quiero colaborar, qué sé yo, está hablando desde el privilegio, ¿no? Reconoce la justicia, yo quiero reconocer la justicia restaurativa, por ejemplo. Una justicia restaurativa tiene que ver con reconocer la propia experiencia, los propios testimonios marcados por la discriminación. Para mí, si yo me acerco a una teoría que hable de eso, vamos a utilizarla, ¿no? Y por eso de ahí, o sea, yo tenía mi espíritu abolicionista, chingada terapia, estaríamos mejor sin ella. No, tampoco, no quiero radicalizar ese punto. Creo que si tuviéramos una mejor condición de vida, no sería necesaria la terapia. Eso sí lo creo. Si tuviéramos una mejor vida, no necesitaríamos esto. Pero bueno,
Hay quienes sí les... Difiero de ti, A ver, dale. difiero. Dale. Difiero totalmente porque tu comentario me sesga un poquito en los Ujú. contenidos y me hace pensar que estás pensando que la psicología es patologizante por cómo está escrita o descrita, pero Ok. el ejercicio psicológico y el ejercicio dialógico para el sí mismo es un ejercicio que naturalmente surge como una necesidad redescubrirse, de actualizarse sobre sí mismo y Claro. para entonces poder plantearse nuevos deseos y de alguna manera recrear la satisfacción por lo logrado. No, Entonces claro. ahí yo Sí. difiero muchísimo. No, Claro que debe de existir, pero no de esa manera, ¿no? claro. No, y me encanta lo que dices, porque por eso yo ya no estoy en ese punto abolicionista. Por eso les digo, yo en algún punto yo decía, se tiene que abolir porque no es posible que sea de esta manera. Totalmente de acuerdo. Lo que sí creo es de que si tuviéramos mejores condiciones de vida, acceso económico, acceso a la educación, o sea, casi mi utopía, no sería necesario un proceso terapéutico que te modifique o que, vamos, yo lo pienso así, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, es cierto, es un espacio de redescubrimiento y yo pensaría que toman desde un principio utilitarista, yo me acercaría a aquella a la que posibilite la autonomía, la beneficencia, la justicia y la no maleficencia, ¿no? A eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, sí, ahorita estoy en una Y un postura poco, más conciliadora de decir, no, claro, o sea, sí es necesario que exista, hay personas a las que les ha servido y claro que les sirve, no lo estaría practicando y no estaría educando, ¿no? Si no lo creyera. Lo que sí pienso es de que tiene que haber una forma de mejorar las condiciones de vida a la mayor cantidad de las personas, ¿no? claro, sí. Y, Sí, sí, y sí. en el otro punto, antes de esto, cuando hablabas de justicia restaurativa, pues es esta inclusión del poder establecer que las equivocaciones son pues una serie de responsabilidades comunitarias y que siendo decisiones tomadas desde una estructuración machista o desde una estructuración de poder no entendido, entonces se le da la oportunidad entre comillas, agresor o a la persona que fungió como agresor y se le da la oportunidad de poder reparar el daño, de reparar primero el daño emocional, después reparar el daño físicamente y después reparar el daño socialmente, es decir, que su reintegración y su garantía de no repetición, porque verdaderamente ha participado de un evento de restauración del tejido social, entonces permite pues establecer que al menos desde su persona no va a volver a pasar ese proceso. Claro, Entonces, pienso que la justicia restaurativa tiene una serie de principios éticos que están vistos más allá de la paz y la guerra, de esa dicotomía de la paz y la guerra, sino es en sí mismo una oportunidad de mostrar que la humanidad tiene salidas más humanizadas que, que, que el castigo, ¿no? Que los castigos claro, legales, si quieres llamar. claro, y no quedarse únicamente en el punitivismo. Ajá, o sea que el punitivismo nos va a llevar precisamente a ese espacio de restauración, cuando la restauración también tiene que ver con reconocer la posibilidad de vamos a decir, de resarcir el daño. Pues. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Monse, y de verdad te agradezco siempre la participación para ampliar miradas, para que no se quede solamente, o que no se entienda que mi postura es abolicionista, de que pinche terapia no sirve. No, lo que yo creo realmente es de que sí tendría que haber como un esperado, ¿no? El esperado de que no tendríamos que recurrir a ciertos métodos, a ciertos medios, si nuestra vida tuviese acceso a muchas cosas, ¿no? Que son nuestros derechos.
pero pues por eso estamos acá, ¿no? Para incluir este tipo de conversaciones, para ampliarlas totalmente, ¿va? Bueno, les sigo porque ya me estoy comiendo su tiempo. Ok. Y aquí viene un poco lo que estábamos hablando. Ay, si puedes apagar tu micrófono, perdón. Porque sí se... Ya lo apago. Ya, porfis. Gracias. Entonces, la ley no se pone en duda. Son lineamientos de la sociedad que son obligatorios en su cumplimiento. Ajá. La deontología se deriva de la ley y la deontología se dedica a los deberes, a decir qué deber tengo yo como terapeuta, ¿no? Cuando practicamos la psicoterapia, estamos circunscritos a la ley. Y de ahí quiero terminar con esa idea de que me dicen, ay, es que Fausto, pero es que no somos abogados, ¿no? No es de que, o sea, no va por ahí. El tema es de que yo tengo un deber con esta persona y tengo que reconocer una serie de situaciones. Y luego entonces dice, ok, no todo lo legal es ético, ni todo lo ético es legal. Hay que recordar también esto, ¿no? Entonces, miren, ya no nos dio más tiempo. Ay, me hubiese gustado tener más, pero pues ni modo. Yo creo que para la parte de la supervisión lo que vamos a tener que hacer es, no sé si quieran mandarme un audio, lo analizamos y pues vamos, lo vamos trabajando así. Y aquí lo estamos dejando un tanto la parte de la clase porque no me doy abasto. Desgraciadamente no me doy abasto en el tiempo. Miren, hasta nos faltó todavía analizar el caso 2. Dejen ver qué faltó. Sí, lo voy a tener que terminar la próxima clase. Pero bueno, lo voy a dejar en esta parte, ¿no? Les recomiendo el texto de Virginia Despentes. Es bastante económico si lo leen en línea. Entonces, pues nada, estamos en contacto, ¿va? A menos que quieran cerrar con algún comentario, que quieran mencionar. A ver. Ay, ahí voy, ¿eh? Tengo que salir, entrar, salir. Dice, estaba buenísimo el tema, qué lástima. Sí, ya sé. Bueno, nos vemos la próxima semana, ¿va? Para poder ampliar. Y pues nada, no sé si tengan algún comentario. No, No, va. A ver, veo los comentarios otra vez. ¿Lo tienen en PDF? Voy a tratar de buscar lo que está en PDF. Lo más seguro es de que sí. Me da mucho gusto. Bueno, nos vemos la próxima semana. Y Iris, espero... Avísanos si nos vas a pasar ese documento porque yo estaba pensando ya comprarlo. Pues si lo puedes comprar, mejor, pero déjame lo busco. ¿Va? Bueno, nos avisa, ¿no? Sí, les digo. Gracias. No hay de qué, cuídense mucho. para los que no podemos salir a comprar nada. Ah, no, pues que sea en línea, pues. Es en línea, ¿no? Sí. Ah, bueno. Nos vemos. Iris, qué gusto que te incluiste. Espero te puedas incluir a otras. ¿Va? Iris dice, sí, bye, gracias. Bueno, nos vemos. Chao, chao.